Sí, gracias, presidente. ¿Qué medidas específicas para la provincia de Soria piensa poner en marcha la Junta de Castilla y León ante la terrible bajada de afiliados a la Seguridad Social en la provincia? Muchas gracias, señor presidente. Mire, señoría, antes de empezar con su habitual tremendismo, debería usted revisar sus datos para que sus ojos no tropiecen en lo mínimo y se fijen en lo importante. Sin negar que hay algunos problemas puntuales, usted hablará de una situación catastrófica que en materia de empleo no existe ni en Soria ni en ninguna provincia de Castilla y León, porque frente al dato estacional negativo generalizado en la mayoría de España, como puede ser la pérdida de afiliación en el mes de noviembre, hay decenas de datos que dibujan un paisaje bien distinto al que ustedes nos tienen acostumbrados. Escuchen los datos importantes. En Soria, en esta legislatura, hemos batido récord de afiliación a la Seguridad Social, alcanzando el mayor número de afiliados en lo que va de siglo. Hemos perdido afiliados en noviembre, sí, y trabajamos para recuperarlos, pero en lo que va de legislatura hemos ganado casi 1.600 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone es un incremento del 4%. Y según la última EPA, Soria ha ganado solo en el último año 1.600 activos y 200 ocupados. Pero sobre todo, y lo más importante, Soria tiene la tasa de actividad más alta de toda Castilla y León, muy cerca del 60%, muy superior a la media autonómica y también superior a la media del país. La tasa de empleo también está por encima de la media autonómica y de la media de España. Reflexionen, señorías, sobre su tremendismo. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, tremendismo el suyo, señora consejera. Mire, el paro sube un 1,03% en noviembre en la región frente al descenso nacional del 0,77%. Tremendismo el suyo, señora consejera. Mire, mientras el resto de España bate récord, como reflejan los datos del 2 de diciembre de 2025 en el periódico El País, donde se explicaba que España ha alcanzado casi los 22 millones de afiliados, pese a la pérdida estacional de empleo y la bajada del paro regional. Pero en Soria seguimos viendo como nuestras cifras no solo nos acompañan, sino que nos convierten en la provincia pobre en empleo en Castilla y León. El mismo 2 de diciembre de 2025 se anunciaba que Soria lideró la subida del paro en la comunidad con un incremento de 3,24% y perdió 665 afiliados a la Seguridad Social en 30 días, señora consejera, dejando solo 42.245 personas cotizantes. Esta estadística no engaña, señora consejera. Estamos ante una hemorragia económica y social que no se corrige con meros comunicados oficiales. Y es que esto no es un bache pasajero. Ya en octubre de 2025 el paro subió un 3,86% en Soria respecto al mes anterior. La tendencia al alza del desempleo y la pérdida de afiliados no es un hecho aislado, sino la continuidad en un terreno arrasado. Y a nivel regional, pues Castilla y León presumía en agosto de batir récords de afiliados, con más de 1 millón de ocupados, mientras la provincia de Soria seguía sin beneficiarse de esa supuesta bonanza. Pero la cruda realidad es que Soria repetidamente se queda rezagada. No hablamos solo de una subida puntual del paro, sino del deterioro continuado del tejido productivo. Ante este panorama, Soria lleva años escuchando el mismo discurso anodino de la Junta, programas de empleo, incentivos que suenan bien sobre el papel, pero que no se traducen en la creación real de empleo en nuestra tierra, ni en retención de talento, ni en recuperación del tejido social y productivo, que muy al contrario se desangra. El problema es doble. Por un lado, la crónica despoblación rural, que ha convertido a Soria en una zona envejecida y vaciada a nivel español, a nivel de España, y por otro, la falta de esas políticas que implanten medidas efectivas. El discurso oficial de la Junta, señora consejera, se reduce a cifras regionales que esconden realidades locales dramáticas. Soria, que lidera el incremento del paro, sigue siendo la gran olvidada de Castilla y León. No nos valen generalidades ni cifras maquilladas. Por eso queremos políticas específicas, ambiciosas y adaptadas a la necesidad de Soria, basadas en diagnósticos reales. Y aquí nos queda preguntarnos, señora consejera, ¿la Junta nos defiende o nos ignora? Y permítame que le diga, señora consejera, que para muchos ciudadanos está desesperadamente en el aire cada soriano que ve cómo se escapa su futuro. Nada más y muchas gracias. Señoría, ¿cómo se quedaba usted en los datos de noviembre? Ya lo sabía yo, porque usted se afanan en buscar datos negativos. Yo les reitero los positivos e incluso les podría dar muchos más. Por ejemplo, desde el inicio de esta legislatura, los ocupados han aumentado en 2.500 personas en Soria, ha tenido récord de afiliación a la Seguridad Social, se ha reducido el desempleo en Soria con un descenso superior al 23%. El saldo de creación de empresas entre enero y septiembre supera el medio centenar en la
provincia. En los 2 últimos años, el INE ha visto cómo crece la población en Soria, situándose por encima de los 90.000 habitantes. Señoría, ustedes son intolerantes a los buenos datos, pero la tendencia del empleo en Soria es positiva. Esta Junta de Castilla y León sí cree en Soria, por eso aprobó el plan Soria Conectada y Saludable, que ha movilizado más de 140 millones de euros ya, que ha dado apoyo a más de 1 millar de empresas sorianas y además ha ayudado a crear o mantener más de 5.000 empleos. Además, esta consejería en esta legislatura ha invertido casi 40 millones de euros, beneficiando a 47.700 sorianos en industria, comercio, autónomos, trabajo, fomento del empleo. ¿Y que Soria necesita más? Pues por supuesto. ¿Y sabe lo que necesita Soria, señoría? Pues el presupuesto más inversor de la historia de esta comunidad, que ustedes rechazaron y que incrementaba para Soria un 17% las inversiones. Necesita que se aplique la fiscalidad diferenciada con toda su intensidad. Necesita que su paisano soriano deje de estar al servicio de quien lo colocó y empiece a defender de verdad los intereses de Soria y de Castilla y León, exigiendo al Gobierno de Sánchez las infraestructuras pendientes con Soria que ralentizan el crecimiento económico de Soria. ¿Y sabe lo que no necesita Soria, señoría? Pues su búsqueda constante del dato en rojo en el conjunto de los datos positivos y esa visión negativa que lastra el ánimo, señoría, unida además a su desierto de propuestas. Y aunque no lo quieren reconocer, porque les destruye su relato, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco está siendo bueno para Soria y está siendo bueno para el futuro y el empleo de Soria. Muchas gracias.